la gran tribulación y la ciencia, basado únicamente en la palabra de Dios, interpretada literalmente, según Mateo 24, Daniel 9, verso 12, Apocalipsis 6, verso 19, segunda de Tesalonicenses capítulo 2. ¿Qué es la gran tribulación? Bueno, Jesús mismo la nombró y la distinguió de cualquier otra crisis anterior. Él dijo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Mateo 24, verso 21, ¿cierto? La duración es de 7 años exactos según Daniel 9:27, Apocalipsis 11, 2 y 3, Apocalipsis 12, 6 al 14 y Apocalipsis 13, verso 5. Esta estará dividida en dos mitades de 3 años y medio cada una, es decir, 42 meses o 1260 días, o tiempos y medio tiempo, según dice la Biblia, ¿cierto? Es el tiempo de la semana 70 de la que habló y profetizó Daniel, el profeta de Dios, el periodo en que Dios termina de tratar con Israel como nación. Esto según Romanos capítulo 11, versos 25 y 26, y leo, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes, que el endurecimiento en parte ha acontecido en Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que quitará de Jacobo la impiedad. Entonces derramará su ira final sobre un mundo rebelde, según Apocalipsis 6, 19. Ahora, la cronología bíblica de los eventos principales. Esto lo tenemos en el arrebatamiento de la iglesia, primera de Tesalonicenses, capítulo 4, 16 y 17. Porque el mismo Señor con aclamación y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos vivido, los que quedamos juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos con el Señor. Y primera de Corintios capítulo 15, versos 51 y 52, donde dice, he aquí os digo un misterio, todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos transformados en un momento, en un abrir de ojos, y la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán levantados sin corrupción, y nosotros seremos transformados. Antes de la tribulación, por supuesto, todo esto acontecerá. Tenemos 7 puntos que nos indican esto. El primero es el surgimiento del anticristo y el pacto de 7 años con Israel, según Daniel capítulo 9, verso 27, donde dice, y en otra semana confirmará el pacto a muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y después con la muchedumbre de las abominaciones será el desolador, y esto hasta una entera consumación, y derramaráse la ya determinada sobre el pueblo asolado. Y segunda de Tesalonicenses capítulo 2 verso 3 y 4, donde dice así, leo, no os engañéis en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios o que se adora, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. El segundo punto es la primera mitad de los 3 años y medio. En eso habrá una falsa paz, habrá guerra, hambrunas, y aparecerá el sello de la bestia, pero de forma sutil y voluntaria. El tercer punto viene la mitad de la semana el anticristo rompe el pacto, se sienta en el templo,
Esto es la llamada abominación desoladora de la que habló el propio Jesús en Mateo 24, verso 15, donde dice: por tanto, cuando veáis la abominación del asolamiento que fue dicha por Daniel el profeta, que estará en el lugar santo, el que lee entienda. Jesucristo siempre dice que el que lee entienda, porque los hijos de Dios leemos la Biblia y la estudiamos. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 verso 4 dice: oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios o que se adora, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. El cuarto punto es, según la segunda mitad, la gran tribulación propiamente dicha, los 42 meses más intensos, los más crueles. El quinto punto es el juicio de las trompetas y de las copas. En Apocalipsis 8, verso 8 y 9, donde dice: y el segundo ángel tocó la trompeta, y como un grande monte ardiendo con fuego fue lanzado en el mar, y la tercera parte del mar se tornó en sangre, y murió la tercera parte de las criaturas que estaban en el mar, las cuales tenían vida, y a la tercera parte de los navíos pereció. Y Apocalipsis 16:1, donde dice: y oí una gran voz del templo que decía a los 7 ángeles: id y derramad las 7 copas de la ira de Dios sobre la tierra. El sexto punto es la batalla de Armagedón. Esto aparece en Apocalipsis 19:11, donde dice: y vi en el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él era llamado Fiel y Verdadero, el cual con justicia juzga y pelea. Apocalipsis 19:19 dice: y vi la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos congregados para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército. Y el séptimo punto, la segunda venida visible de Cristo, según Apocalipsis capítulo 19, verso 11 al 16, donde dice así, y leo: y vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba sentado sobre él era llamado Fiel y Verdadero, el cual con justicia juzga y pelea, y sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno entendía sino él mismo, y estaba vestido de una ropa teñida con sangre, y su nombre es llamado el Verbo de Dios. Y los ejércitos que estaban en el cielo le seguían en caballos blancos vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y la regirá con varas de hierro. Él pisa el lagar del vino del furor de su ira, del Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de señores. Esto también lo explica el profeta Zacarías en el capítulo 14, verso 4, donde dice lo que va a pasar cuando venga el Señor en la segunda venida: y afirmando sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén, a la parte del oriente, y del monte de los olivos se partirá por el medio, de sí al oriente y hacia el occidente, haciendo un gran valle, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el mediodía. Bueno, estos son los eventos que se van a producir desde el inicio de la Gran Tribulación hasta el final de ella, que termina con el regreso propiamente tal del Jesucristo con todos sus santos, incluyendo por supuesto a su iglesia, que había sido arrebatada 7 años antes. Ahora, vamos a hacer un paralelismo o comparación, como usted quiera llamarle, de los juicios de la Gran Tribulación versus la ciencia actual y posible. Aquí vamos a comparar lo que dice la Biblia con lo que la ciencia ya sabe o podría explicar
en el futuro cercano. Tenemos exactamente 11 puntos que podemos comparar. El primero de ellos es el jinete blanco aparecido en Apocalipsis 6.2. La descripción bíblica es conquista mundial pacífica, inicial. El posible relato científico o tecnológico actual dice el surgimiento de un líder carismático global con inteligencia artificial, control digital, CBDC, que son las monedas digitales, identificación biométrica y Neuralink. El segundo punto es jinete rojo en Apocalipsis 6.4. La descripción bíblica es guerra mundial masiva. Posible correlato científico o tecnológico actual, uso de armas hipersónicas, drones autónomos letales, guerra cibernética total, posible guerra nuclear limitada. Tercer punto, el jinete negro, Apocalipsis 6, versos 5 y 6. Descripción bíblica, hambruna global. Posible correlato científico o tecnológico actual, colapso de cadena de suministro, cambio climático extremo, bloqueos alimentarios intencionales, escasez de trigo y cebada, como dice el texto. Precio actual del trigo ya se disparó en crisis reciente. Vamos al punto cuarto. El jinete pálido, el Apocalipsis 6, verso 8. Descripción bíblica, muerte de una cuarta parte de la población por peste, hambre y animales. Posible correlato científico tecnológico actual, pandemia diseñada. Esto es con acumulación de funciones. ¿Les suena eso? De superbacterias resistentes, posible liberación de patógenos de nivel 4, colapso sanitario mundial. Vamos al quinto punto, el sol oscurecido, luna como sangre, estrellas caen. Apocalipsis capítulo 6, versos 12-13 y Mateo 24-29. Descripción bíblica, fenómenos cósmicos, posible relato científico tecnológico actual, eyección masiva de plasmas solares, CME, que apaga redes eléctricas globales, erupciones volcánicas masivas, tipo Tambora del año 1816, pero multiplicado por varias veces. Más posible impacto o paso cercano de asteroide. Ver gusano, Apocalipsis 8, versos 10 y 11. El sexto punto, el gran terremoto, Apocalipsis 6:12 del verso y Apocalipsis 16:18. Descripción bíblica, terremoto nunca visto. Posible correlato científico tecnológico actual, resonancia armónica planetaria, más posible cambio de polos magnéticos, más activación simultánea de fallas, cinturón de fuego más San Andrés, más Mediterráneo. Séptimo punto, granizo de 35 a 50 kilogramos, Apocalipsis 16:21. Descripción bíblica, piedra de fuego desde el cielo. Posible correlato científico tecnológico actual, fragmento de mega erupciones o posible colisión de cometas, asteroides que se desintegran en la atmósfera, tipo cyberjamming, pero a escala global. Punto número 8. Gusano, ajenjo. Descripción bíblica, estrella ardiente envenena una tercera parte de las aguas dulces. Posible correlato científico tecnológico actual, asteroide o cometa rico en cianuro o metales pesados impacta continentes,
La NASA ya rastrea objetos potencialmente peligrosos. Punto 9. Langostas demoníacas. Apocalipsis capítulo 9, verso 1 al 11. Descripción bíblica: seres del abismo con poder de escorpión. Posible correlato científico-tecnológico actual. Posible manifestación literal demoníaca visible, más interpretación tecnológica. Aquí también tocan con todo lo que tiene que ver con el neurotaxinas y proyecto DARPA, inserción alien. Punto 10. 200 millones de jinetes de fuego. Apocalipsis 9, verso 16 al 19. Descripción bíblica: ejército que mata una tercera parte de la humanidad. Posible correlato científico-tecnológico actual. Posible ejército chino real más armamento hipersónico, misiles con cabezas múltiples o interpretación simbólica de guerra termonuclear masiva. Y el punto número 11, marca de la bestia, Apocalipsis 13, verso 16 al 18. Descripción bíblica: sin marca no se compra ni se vende. Posible correlato científico-tecnológico actual. CBDC, monedas digitales de Banco Central, ya en prueba en más de 130 países al año 2025. Más chip subcutáneo o tatuaje cuántico. Ya existen prototipos. Neuralink, tatuajes NFC. El número 666 ya aparece en estándares de la ISO del código de barras y en patentes de sistema de pago biométrico. Concluimos con este asunto. Todo lo que la Biblia anunció hace 2000 años está literalmente alineándose delante de nuestros ojos. La tecnología actual ya es capaz de cumplir cada uno de los juicios de forma literal o como sombra perfecta de lo espiritual. La gran tribulación no es una alegoría, no es solo la persecución romana, no pasó en el año 70 después de Cristo como dicen algunos. Es el juicio literal y global y futuro de un Dios santo sobre un mundo que rechazó el sacrificio de su Hijo. Pero la iglesia verdadera, llena del Espíritu Santo y lavada en la sangre del Cordero, no estará en los años de la gran tribulación, porque el Señor lo prometió, porque no nos ha puesto Dios para la ira, sino para alcanzar la salvación. Primera de Tesalonicenses 5:9. Y porque Jesús prometió, diciendo: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Esto nos demuestra cuán cerca estamos de la gran tribulación. Que el Señor Jesucristo le bendiga en grande manera. Maranata.